Tema número 3. ¿Terminan los 6,000 años en el año 2022 o 2027? Nuestro vicepresidente Mike Pence se le puso a cargo del coronavirus en febrero 26. Y en los próximos 45 días, el mundo fue virado boca arriba. Muchas personas me dicen, hermano, pero ¿usted cree de verdad que el año 2022 pueda ocurrir cuando falta tantas cosas que se cumplan? No falta nada, falta que se aparezca Satanás, es lo único que falta. Lo único. Y un terremoto, un desastre natural de magnitud tremenda. ¿Sabes tú cuántos periodos de 45 días hay de aquí al final del 2022? Más de 20. Imagínate si el mundo ha cambiado tanto en 45 días, lo que puede pasar en 20 periodos de 45 días. Hermano, no dejen que nadie le diga, no te tienes que preparar todavía, hay tiempo. ¿Qué perdemos con prepararnos? Ojalá estemos equivocados. Ojalá no, porque yo verdaderamente la gente que en 1844 a la hermana White la sacaron de la iglesia metodista porque estaba diciendo a la familia y muchos otros con Miller, Cristo viene. Lo mismo va a pasar ahora. Nadie quiere oír ese mensaje. La mayoría del mundo no quiere oírlo porque quieren, oye, no, pero tengo que terminar mi carrera. Oye, pero la casa que quiero comprarme, oye, quiero vivir como fulano, como mengano. Es lo que está pasando. Entonces, ese es el mensaje que va a diferenciar al mundo entero. Y por eso tiene que pasar como sorpresa. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón fue a hacer guerra contra los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12 y 17. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplir estas palabras. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Profetas y Reyes, edición de 1915. Ese es el último libro que Leonard White escribió. Se publicó 2 años después de su muerte, en 1917. Fíjense, un bebé de 1 año en 1915 será 107 años en el año 2022. Ahora fíjense. Esto lo tuve yo en la presentación mía de 6,000 años terminan en el año 2022. Y esta señora Susana Mushat Jones había cumplido 116 años y era la que tenía el Guinness World Record, la mujer más vieja en todo el mundo. 116 años. Se muere Susana. Y entonces entra el señor en la parte de abajo de la derecha que dice Zacarí Momoy. Se muere a los 112 años. Cuando se muere Zacarí, viene el segundo hombre que le seguía, que se llama Salustiano Sánchez. 112 años. Se muere Salustiano Sánchez. Esto fue de hace 2 años. No hay mucha gente de esta. Se muere Salustiano y ahora tiene el récord este hombre que es un inglés que se llama Bob Wheaton y que tiene 112 años. Hagan la matemática. No tenemos tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Los defensores de la línea de tiempo de 2027 utilizan un ciclo de 50 años para calcular el año de jubileo y afirman que el año 27 después de Cristo fue un año sabático y el año 28 después de Cristo fue un año de jubileo. Los defensores de la línea de tiempo de 2022 utilizan un ciclo de 49 años para calcular el año de jubileo y afirman que el año 27 después de Cristo fue un año sabático, pero el siguiente año no fue un año de jubileo.
Dado que ambas líneas de tiempo coinciden con el año 27 después de Cristo como año sabático, usaremos ese año como nuestro comienzo y trabajaremos hacia atrás hasta Adán y hacia adelante hasta el final de los 6.000 años. Esta cita que viene ahora es una cita larga, pero hay que leerla detalladamente porque es lo que nos da la respuesta a qué jubileo usar para llegar a los 6.000 años. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido. Marcos 1, 14 y 15. Si no sabemos lo que quiere decir el tiempo es cumplido basado en la economía judía, no entendemos lo que estamos leyendo aquí. Creemos que lo hemos entendido como adventistas, pero van a ver que no lo entendemos, fíjense. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo. Daniel 9:24. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y pocos después empezó su ministerio. Hasta aquí lo hemos entendido. Lo hemos predicado como adventistas todo este tiempo. Lo que viene no lo hemos entendido, fíjense. Entonces fue proclamado el mensaje, el tiempo es cumplido. Había declarado el ángel, en otra semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos. Esa otra semana, que lo hemos estudiado de sobra desde el año 27 hasta el año 34, está hablando de un ciclo sabático. ¿Se recuerdan que hay que descansar el sábado? Hay que descansar cada 7 años, que hay un año sabático, y cada 7 periodos de 7 años cae un año de jubileo. Lo que estamos hablando aquí en otra semana, 7 años, es lo que se refiere a un ciclo sabático. Fíjense, en otra semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos. Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el Evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. A la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, o sea, la semana empieza el domingo, lunes y martes, miércoles en la mitad de la semana, jueves, viernes y sábado. El año 3.5, la mitad de esos 7 años, es lo que se le refiere a la mitad de la semana. Fíjense lo que pasó. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. La semana, 7 años, terminó en el año 34 de nuestra era. El deseado de toda la gente, páginas 199 y 200. Fíjense, la parte de abajo en rojo. En el medio de un ciclo sabático de 7 años. Eso es lo que se refiere a la mitad de la semana. Los guiones fueron agregados por la señora White. Eso no lo agregué yo para leerlo ahora. Eso es como se encuentra en el deseado de toda la gente. Los corchetes arriba, donde dice en otra semana, paréntesis, 7 años, esos corchetes fueron agregados por la señora White. Y las 70 semanas que vemos allá arriba, 70 semanas es igual a 70 sabáticos, o sea, 70 periodos de 7 años, que es igual a 490 años, que es igual a 10 jubileos de 49 años. Nada de eso lo hemos entendido anteriormente. Nada más decíamos, no, sí, Cristo se bautizó en el 27, el tiempo de gracia subió, se cerró para los judíos en el 34 y en el 31 fue crucificado.
hemos perdido por completo que eso era un año sabático, por completo. Este es el ciclo del año de jubileo, 49 años. Fíjense que está el año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el año séptimo es un año sabático. El año 14 es un año sabático. El año 21 es un año sabático. El 28, el 35, el 42, el 49 y entonces viene el año 50, que es el primer año del próximo ciclo sabático. Así es como se calcula un jubileo de 49 años. Fíjense la cita. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. 70 por 7 es igual a 490 años, es igual a 10 jubileos de 49 años. 490 años no se puede dividir entre jubileos de 50 años. Esa es el primer problema que yo tengo con calcular los 6,000 años con un jubileo de 50 años, pero es el más chiquito de todo. Pero ese es el primer problema que vemos. Lo vamos a ver ahora, seguimos. Esta es la cita 709, la diapositiva 709 en la presentación mía de 6,000 años. Espero que la hayan visto ustedes. Pero fíjense lo que vemos aquí. Miren el número 1. El número 1 es 457 antes de Cristo, cuando empezaron las profecías de 70 semanas y las profecías de 2300 días. Tomó lugar a fines de un año sabático. El número 2, 27 después de Cristo. Al fin del año sabático, Cristo fue bautizado. Fíjense que todo eso esas dos citas se encuentran en el conflicto de los siglos. Estas 8 citas se encuentran en el conflicto de los siglos. Fíjense. El número 3, Cristo muere en el 27, el año 31 fue la mitad de la semana. Está mencionado en el conflicto de los siglos. El 34 después de Cristo cierra el tiempo de gracia para los judíos al fin del año sabático. 538 después de Cristo, el número 5, comienza el papado de 1260 años del reinado papal a fin de un año sabático. El número 6, 1798, los 1260 días terminan a fin de un año sabático. El número 7, 1840, Josías Lich predijo la caída del Imperio Otomano, también mencionado en el conflicto de los siglos. Ocurrió a fines de un año sabático. Y entonces, el número 8, 1844, la mitad de la semana entre 1840 y 1847, y fue la otra mitad de la semana. Hermanos, si no podemos ver que esto, la probabilidad de que esto sea coincidencia no existe. Que el libro más importante que Elena White escribió, El conflicto de los siglos, que los 8 eventos más importantes para los adventistas se encuentren en ese libro y que todos cuadren con el año sabático o el año de jubileo o la mitad de la semana, que eso cuadre perfectamente así, no es coincidencia. Yo me quedo azorado como los adventistas no pueden darse cuenta. Oye, si todo esto es así, todo lo que tenemos que hacer es ir al año 27 después de Cristo y empezar a sumar 7 años. Háganlo en una computadora. Empiecen a sumar 7 años y van a llegar al año 2022. Si esto no ocurre en el año 2022, tenemos que ir al año 2029. 2027 no es un año sabático. Y lo hemos cubierto en la última presentación. Se nos ha garantizado 3 veces en la Biblia que el pueblo de Dios va a ser liberado a fines de un año sabático. Lo hemos cubierto antes. Seguimos. Este es el ciclo de jubileo, 49 años. Todo lo que ves en la última columna son sabáticos. Todos los que ves en verdes son jubileos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es contar. Muy fácil, se puede hacer, pero fíjense que para llegar a este conteo
miren en la parte izquierda de abajo, son 860 líneas que cubren 122 y parte de otro jubileo. Porque 6.000 años no se puede dividir entre 49 años. Es imposible, no existe. Entonces, fíjense que fácil, los jubileos siempre caen en la línea, en el día primero de la semana. Todos están en verdes ahí. Esto es nada más un pedacito de ese estudio porque son 860 libras. Línea. Seguimos para adelante. Ahora este es el ciclo de jubileo, 49 años, cogiendo ese estudio, cortando las líneas en el medio y nada más presentando eso. Fíjense, el año 3978 a.C. es el año cero cuando Adán es creado. Seguimos para abajo. Año sabático termina en el año 3929 a.C. y el año de jubileo comienza. El año de jubileo fue 3928, que lo ves ahí en verde. Seguimos para abajo. Segunda invasión de Sennacherib. El año sabático termina y comienza el año de jubileo. O sea, 695 a.C. fue un año sabático. 694 a.C. fue un año de jubileo. Seguimos para abajo y fíjense que tenemos el año -8 en la línea a la izquierda, 570, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 y entonces viene -1 y 1 porque el año 0 no cuenta. Vamos al año 27. Cristo es bautizado en el año 27 y crucificado en el año 31. Se encuentra en el conflicto de los siglos en esas páginas y 457 en el conflicto de los siglos en esa página. La próxima línea, el tiempo de gracia cierra para la nación judía en Daniel 9, 24, 27, en el año 34, en el conflicto de los siglos. Cristo crucificado en la mitad de la semana, en el conflicto de los siglos. Fíjense que en la mitad de la semana, fíjense, a la izquierda tiene el año 28, 29 y 30. Cristo crucificado en el año 31 y entonces tiene 32, 33 y 34. Perfectamente en el medio de la semana. ¿Ok? 538, el conflicto de los siglos, el reino papal, y 1798 en el conflicto de los siglos. 1840, 1844, seguimos para adelante. El 2001 es cuando se caen las torres gemelas. Es el último año de jubileo, comenzó en el 2001 y todo el 2002 fue un año de jubileo. Fue el jubileo número 122. Y después de ese jubileo nos queda nada más hasta 2022, cuando comienza el año sabático, termina y el jubileo de 1000 años comienza en el año 2023 o el año 2022 en el otoño, es cuando comienza el jubileo de 1000 años. Eso es lo que vemos aquí. Yo no estoy diciendo que Cristo viene en el año 2022. Yo estoy diciendo, abran los ojos. El año 2022 es un año sabático. Es cuando se terminan los 6000 años. Estamos viendo las cosas que están pasando en el mundo. Tenemos que ser liberados al fin de un año sabático. Si no pasa en el 2022, tenemos que ir al 2029. ¿Crees verdaderamente que en la situación que estamos en estos momentos en el mundo, especialmente después de coronavirus, esto llega al 2029? Cuando estamos a punto de ir a guerra con Irán, cuando China vamos a tener problemas con China grandes, inmensos. No, hermano, no lo veo. Si ustedes no lo ven, cada uno tenemos que tomar esta decisión ahora. Pero me van a crucificar porque van a decir, está diciendo que Cristo viene. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que los 6000 años terminan en el año 2022. Estoy convencido, absolutamente convencido. ¿Por qué? Porque hay solamente un evento bíblico que se amarra a los 6000 años, porque es un año de jubileo. Es cuando el rey Sennacherib invadió a Judá, cuando el tiempo del rey Ezequías. Cualquier cómputo de los 6000 años tiene que incluir eso y tiene que ocurrir en nada más 2 años, 695, 688. Lo hemos probado en el último estudio, lo vamos a ver ahora. Vamos a seguir para adelante.
Ahora esto es el ciclo sabático de jubileo de 50 años. Fíjense, la parte de arriba es igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el año sabático es el séptimo. El 14, el 21, el 28, el 35, el 42 y el 49. Pero cuando vamos al año 50, el año 50 es año de jubileo y el año 1 es el primer año del próximo ciclo de 50 años. Entonces, si contamos el número 1 como el próximo, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El año séptimo, que sería el año sabático, en vez de caer abajo de los otros años sabáticos, fíjense que cae abajo del jubileo. Y seguimos, volvemos a contar 7 y cae abajo del año jubileo. Y después de 49 años, en la línea donde dice próximo año jubileo, y está caminando como una escalera, así, como lo ven ahí. ¿Ok? Vamos a verlo ahora más grande. Aquí lo vemos más grande. Fíjense que el año de jubileo está en azul y el año sabático está en anaranjado. Y ven cómo va moviéndose de columna a columna con el año de jubileo arriba y los 7 años sabáticos abajo. ¿Ok? Fíjense que para llegar a esto hay 867 líneas. Y aquí sí hay que hacerla línea por línea. Porque en el otro es coger un computer y decirle, añádeme 7 años y haz una lista. Aquí no se puede hacer. Aquí hay que caminar 7 años, poner una marquita, 7 años y haciéndolo así porque se va moviendo. Me atrevo a decir que los proponentes de la línea de 2027 nunca hicieron este cómputo. Ellos han dicho, ok, Cristo, bueno, ya lo vamos a cubrir, vamos a seguir para adelante. Ahora vemos el ciclo sabático de 50 años condensado, como vimos el otro. Fíjense, arriba, la primera línea bajo notas. La línea de tiempo de 2027 dice, Adán fue creado en el año 4033 antes de Cristo. Es cuando fue creado. La línea de tiempo de 2027 dice, Adán pecó en el año 60 desde la creación, o sea, en el año 3973. Lo ven ahí en rojo. Esto es una gran suposición, hermanos. No hay ningún lugar en la Biblia donde se nos enseña cuándo Adán pecó. Esto lo han inventado por completo. Van a ver cómo lo inventaron, sumando números nada más. Pero esto es lo que ha pasado. Vamos a verlo. Seguimos caminando y ahí están viendo lo que vimos en esta. Ahí están viendo esto que estamos viendo aquí. Fíjense dónde está 1728. Lo van a ver ahora aquí. Bueno, no lo ven en esta. Pero fíjense dónde está, por ejemplo, 1798, que está ahí en rojo. Y aquí lo van a ver, 1798. Lo ven abajo, que está en la mano derecha. O sea que es lo mismo. Lo que pasa es que le he quitado líneas para poderlo poner todo en una página. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo abajo en la parte que dice notas, en la columna que dice notas. Al lado del año 702, fíjense lo que tengo. Solo hay un evento bíblico vinculado a un jubileo y esa es la invasión de Jerusalén por parte de Sennacherib en la época del rey Ezequías. Ezequías reinó 29 años, segundo de Reyes 18:2. Murió en el año 686. Búsquenlo en las bibliotecas, en Google, búsquenlo. Su reinado tuvo que comenzar en el año 715-714 a.C. Ni el jubileo de 723 a.C. o 673 a.C. se ajusta a la invasión de Sennacherib que tuvo lugar durante un año de jubileo. Tenía que haber sido 695 a.C. o 688 a.C. Fíjense. Fíjense donde yo tengo 723. Esos 49 años los tengo ahí todos. Fíjense que está 723, 722, 721, 716, 709, 702,
695, 688, 681, 674 y entonces viene el próximo jubileo en el año 673. O sea, de acuerdo a los proponentes de la línea 2027, los años sabáticos en ese periodo cayeron en el año 716, 709, 702, etc. ¿Ok? Ahora fíjense. Cuando Sennacherib invade a Ezequías, sabemos que ocurrió en un año sabático y que la Biblia dice en 3 diferentes lugares, no comas este año ni el próximo año porque era un año de jubileo. El problema es que eso nada más puede, de acuerdo a cuando nació y cuando murió Ezequías, eso puede haber ocurrido nada más en 2 años, puede haber ocurrido en 3, 702, 695, 688, pero desgraciadamente ya 702 pasó. 688 y 695, fíjense que son los años sabáticos, pero el jubileo pasó en 723 o en 673. Y desgraciadamente en esos tiempos Ezequías no estaba vivo. Entonces, eso no cuadra con las escrituras. Tienen que ver eso y estudiarlo. Si están interesados en esto, pueden estudiarlo. Vuelvan a jugar lo que acabo de decir y lo van a ver. Ahora, seguimos para adelante. Noten 457. No cae en un año sabático. Fíjense, el año sabático son los anaranjados. El año sabático tomó lugar en el 459. O sea, 457 que está en rojo no cayó en un año sabático. Tenemos el año 0 no cuenta y seguimos para adelante. En el año 27, la línea de tiempo de 2027 dice 27 de C fue un año sabático y 28 de C fue un año de jubileo. Ven ahí que 27 está en rojo, hubiera estado en anaranjado, era un año sabático porque todos los otros arriba están en año sabático y el año 28 fue un año de jubileo. Eso es lo que dicen ellos. No es así como pasó, pero fíjense cuál es el problema aquí. El año 27 ellos dicen que es un año sabático. Y el año 34, de acuerdo a la profecía de Daniel, tiene que haber sido el otro año sabático. Pero de acuerdo al modelo de los 50 jubileos, fíjense lo que pasa. El año 27 es un año sabático. Entonces tenemos el 28, el 29, el 30, el 31, el 32, el 33 y el 34. Como el año 28 dicen ellos que es un jubileo, el año séptimo hubiera sido 29 número 1, 30 número 2, 31 número 3, 32 número 4, 33 número 5, 34 número 6 y el año 35 hubiera sido el año sabático. O sea que la profecía de Daniel 9, 24, 27 no cuadra porque el 34 después de Cristo no es un año sabático debido a ese modelo, a esa línea de 2027. Pero tenemos un problema peor que ese. Fíjense el 31, que es la mitad de la semana cuando murió Cristo. El año sabático, de acuerdo de ellos, pasó en el año 27. Pero el primer año sabático después del jubileo en el año 28 es el año 29, 30, 31. La mitad de la semana hubiera sido el año 32. De acuerdo al modelo de 50 años de jubileo. No cuadra. Tiene que haber sido el año 31, el año 3.5 años después del año 27. No cuadra. Ok, seguimos al año 538. 538 no cae en un año sabático. Fíjense que el año sabático fue el año 535. 36, 37, 38 hubiera sido 539. Perdón, hubiera sido el año 542, el año sabático. O sea que 538, el comienzo del papado reinal, el reinado papal, no cae tampoco en un año sabático. Igual que en 1798, no cae en un año sabático. El año sabático tomó lugar en el año 1792. Igual que en 1840. No cae en un año sabático. El año sabático fue el año 1835 o el año 1842. Ahora,
Vayan al año 2022, en la última columna. La línea de tiempo de 2027 dice, en el 2029 la edad de la Tierra es 6.052 años y en el 2027 será 2.060 años. O sea que ellos están diciendo que como Adán pecó 60 años después, la Tierra al fin de 2027 va a tener 60 años más de los 6.000 años. Ahora, fíjense en la parte izquierda que yo tengo 6.060 años en la cosita esa roja que dice 6.060 años en el margen izquierdo. Apunta hacia abajo. En el cómputo de ellos, la Tierra cuando llegue el 2027 va a tener 6.060 años. Ahora veamos las declaraciones de 6.000 años hechas por la hermana White, a ver si todo esto cuadra. Fíjense. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4.000 años después que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Mensajes selectos, tomo 1, página 313. Los defensores de la línea del tiempo de 2027 usan la cita anterior para sugerir que exactamente 4.000 años habían transcurrido desde la caída de Adán hasta que Jesús fue bautizado en el año 27. Ellos suman 2.000 años para completar los 6.000 años y así llegan al año 2027 después de Cristo. O sea que ellos no han mirado más nada que eso. Ellos han dicho, ok, si Elena White dice que los 4.000 años habían pasado después que Adán pecó, entonces Adán tiene que haber pecado, caminan para atrás 4.000 años y dicen que Adán pecó en tal y tal año. Y así es como llegaron a esa conclusión. Absurdo, eso no se puede hacer en las Escrituras. Fíjense. También afirman que Josefo, el historiador, confirmó el 27-28 después de Cristo como un año de jubileo. O sea, el año de jubileo, el año sabático tomó lugar en el 27, nosotros estamos de acuerdo con eso, y el 28 fue un año de jubileo. Fíjense, esto es absolutamente falso. En la página 1130, en el índice de The New Complete Works of Josephus, los trabajos completos de Josefo, traducido por William Whiston, que se fue copyright en 1999, encontrará solo una referencia al jubileo, que se llama ANT, Antigüedad 3.12.3. Cuando miras en las Antigüedades Judías, libro 3, capítulo 12, párrafo 3, Josefo simplemente explica el año del jubileo y no menciona nada del año 27 después de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a ver las declaraciones de 6.000 años de Elena White. Fíjense. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Conflicto de los siglos, página 502. Nota. Las declaraciones de 6.000 años no definen cuando Adán pecó, sino a la controversia entre Cristo y Satanás. Fíjense que dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años. La próxima. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Conflicto de los siglos, página 608. Nota, en inglés, en vez de decir unos, dice nearly, que son casi. Así que eso debe decir, empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace casi 6.000 años. No hemos llegado a los 6.000 años cuando dijo ella esa cita. La próxima. Por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Conflicto de los siglos, página 13. Nota. Satanás ya estaba en el jardín cuando Adán fue creado.
Por lo tanto, según los defensores de la línea de tiempo de 2027, la Tierra tendrá 6.060 años en el año 2027, en lugar de los 6.000 años establecidos en esta referencia. O sea que la batalla comenzó en el cielo y ha continuado por casi 6.000 años, dice Elena White. Cuando Adán fue creado en el jardín, ya Satanás estaba ahí. O sea que desde ese momento para adelante no podemos contar el jubileo. Los 6.000 años no se pueden contar desde cuando cae Adán, que no lo sabemos. Se tiene que contar desde la creación. Lo vamos a ver ahora. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto. No dice durante 6.060 años. Dice durante 6.000 años obró a su gusto. Fíjense. Llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Conflicto de los siglos 7:31. Nota, ahora se aplica al punto de tiempo de 6.000 años, no a 6.060 años. Más fácil no puede ser. Durante 6.000 años, Satanás luchó por mantener la posición de la tierra, pero ahora, fíjense que eso lo he puesto en paréntesis, porque eso lo dejaron fuera en la traducción en español. Pero ahora se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Nota. En inglés la hermana White añadió la palabra ahora. Ahora se aplica a cuando los santos son liberados al final de los 6.000 años y no 6.060 años. Fíjense que dice durante 6.000 años Satanás luchó, pero ahora se cumplirá el propósito. O sea que cuando ya somos liberados han pasado 6.000 años, no 6.060 años. Seguimos. Tanto el año sabático como el jubileo son estatutos. Levíticos 25:18. Si Dios hizo que Adán descansara el sábado, ¿por qué no le habría dicho que descansara en los años sabáticos y de jubileo? La prohibición de comer bestias inmundas es un estatuto. Levíticos 10:10 y 11. Noé guardó los estatutos de Dios. Él trajo a las bestias limpias en 7 y a las bestias inmundas en 2. Génesis 7:2. Abraham guardó los estatutos de Dios 430 años antes de que la ley fuera dada a Moisés. Génesis 26:5. El diezmo es un estatuto. Números 18, 21 al 23. Y Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec antes de que la ley fuera dada a Moisés. Génesis 14:20. Adán y sus descendientes le habían enseñado a Noé y a Abraham los estatutos de Dios. Pero el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya, y este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pagó diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo. Génesis 14:20. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley de diezmo fue confirmada. En inglés dice reafirmada, o sea, se le había dado a Adán. Adán se le había enseñado a todos sus descendientes y entonces fue reafirmada, es la palabra que usa Elena White en inglés, cuando se le dio a los hebreos. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley de diezmo fue confirmada como uno de los estatutos ordenados divinamente de cuya obediencia dependía su prosperidad. Patriarcas y Profetas, página 564. Igual que el diezmo, el jubileo fue un estatuto ordenado divinamente que Dios le dio a Adán
para que se le enseñara a todos sus descendientes. Miren la última cita. Ya la hemos visto antes, esta cita la hemos visto antes, hace 3 o 4 diapositivas atrás, pero ahora vamos a ponerle un pedacito que no lo había incluido entonces para que vean la importancia de por qué el jubileo se tiene que contar desde la creación y no desde cuando Adán pecó, que no sabemos cuándo es. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Restablecimiento. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. O sea, lo que se le había dado a Adán, que lo perdió Adán cuando pecó, todo eso se tiene que restaurar ahora. Durante 6,000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero ahora, ese es el paréntesis que habíamos añadido en la última cita que hablamos, pero ahora se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Patriarcas y Profetas, página 355. Nota, los sagrados estatutos que le fueron dados a Adán fueron perdidos a causa del pecado. Y hoy en día todavía estamos tratando de decidir si estos estatutos están válidos. Y aquí nos están diciendo, serán honrados en todo el universo inmaculado. Inconcebible, inconcebible. Yo no veo cómo más Dios lo pueda, más claro lo puede hacer Dios. Esta es la última cita de la presentación. Piensen de esta cita un momentico. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Segundo de Crónicas 36, 20 y 21. Hermanos y hermanas, si los hebreos fueron exilados a Babilonia por no dejar que la tierra reposara durante los años sabáticos y los años de jubileo, ¿creen ustedes que este es un estatuto que está en vigencia? Cuando acabamos de leer que van a ser obedecidos y honrados durante todo el universo, tenemos que pensar de estas cosas. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a tu ministerio, y que nos prepare para lo que pronto ha de sobrevenir a su iglesia y al mundo como una sorpresa abrumadora, es mi oración.